César Delgado Guembes ha sido oficial mayor del Congreso y nos acompaña esta tarde vía Zoom para discutir el tema. César, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Mira, sobre el tema que nos concierne, el problema es bastante complejo porque han habido severas limitaciones para el ejercicio de cargos públicos y para, por ejemplo, ingresar a una universidad pública como postulante, como estudiante, lo mismo que para asumir un empleo o una contratación dentro del Estado. El año 2020 se presenta una acción de inconstitucionalidad contra 5 leyes que regulan estos temas y 4 decretos legislativos. De las leyes que se impugna por inconstitucionales, una de las más importantes sobre esta materia es la ley 30794 del 15 de junio del año 2018. Esa ley señala que es un requisito para prestar servicios en el sector público el no haber recibido condena en materia de terrorismo. Por lo tanto, la limitación solamente quedaría salvada si es que existe una rehabilitación. La rehabilitación, por otro lado, está regulada por el decreto legislativo 1453, que se aprobó en septiembre del año 2018 durante el gobierno del señor Vizcarra, siendo presidente del Consejo de Ministros el señor César Villanueva y ministro de Justicia el señor Vicente Ceballos. Este decreto legislativo señala que la rehabilitación permite que la persona condenada recupere los derechos que le fueran suspendidos siempre y cuando previamente haya cumplido con abonar la reparación civil y que hayan transcurrido ciertas reglas. Una de ellas, si se la condenó por delito doloso, lo mínimo que tiene que ocurrir antes de que la persona quede rehabilitada automáticamente es que hayan transcurrido 5 años. Pero si se trata de un tipo de delito con agravantes, como en el caso del terrorismo, lo que señala el mismo decreto legislativo 1453 es que para esos casos deben transcurrir luego de la condena 20 años y que el mismo juez que aplicó la condena es el que tiene que evaluar si no se ha producido un caso de reincidencia, de reiterancia o de habitualidad. Si se cumplen estos requisitos, cabe la rehabilitación. Entonces, frente al caso del señor que asesora a la congresista Trigoso, lo primero que habría que preguntarnos es si es que existe una condición de rehabilitación, porque si ha sido rehabilitado, tendría que aplicarse la sentencia del Tribunal Constitucional que recayó, entre otros, contra esta ley, la ley 3794, donde el Tribunal Constitucional señala que es inconstitucional la limitación establecida para los casos de condenados, siempre que se señale que luego de la rehabilitación no existe posibilidad de que participen en la esfera pública. Entonces, esta sentencia del 8 de noviembre del año 2022, donde firmaron, me parece que 6 de los 7 magistrados, esa sentencia elimina la posibilidad de que, habiendo sido rehabilitado, no se pueda participar en cargos públicos, sea para candidatear en la presidencia de la República, el Congreso, elecciones regionales, elecciones municipales, o que no se pueda presentar como candidato al ingreso a una universidad pública, o además ser empleado por una dependencia del Estado. Entonces, esta sentencia prevé que se determine si es que ha habido o no ha habido efectivamente rehabilitación. Si la persona ha quedado rehabilitada, no existe ningún tipo de impedimento constitucional para que pueda ser empleado en el Estado. Correcto. Te agradezco toda la explicación tan documentada que nos has dado para redondear entonces este fallo del Tribunal Constitucional de noviembre del 2022
habilitaría a la congresista y a su trabajador a celebrar esta contratación. O sea, no hay ningún impedimento legal para que esta persona que efectivamente cumplió condena por terrorismo haya sido contratada en el Estado. Pero acordémonos, Pamela, que la condición es que exista la declaración de rehabilitación. No basta con que haya cumplido la condena. Tiene que haberse cumplido los requisitos que señala el decreto legislativo 1453. Correcto. ¿Y esa declaración de rehabilitación, quién la dispone? ¿El juez que en primer lugar lo condenó? Son hasta tres casos. Ajá. Cuando los delitos por los que se lo condena no son de naturaleza dolosa, la sola expiración de la condena rehabilita. Si se trata de delitos dolosos, tiene que haber transcurrido 5 años. Pero si además de haber cometido delitos dolosos, se trata de delitos específicos como el de terrorismo, sí se requiere, primero, que transcurran 20 años y que el juez que aplicó la condena evalúe si la persona condenada ha incidido en alguna suerte de reincidencia, de habitualidad o de reiterancia en los delitos. Correcto, entiendo. Entonces, a ver, si esto ocurrió en los 80, o sea, habría que hacer arqueología judicial para ver si efectivamente se cumplen todos estos requisitos, que han pasado los 20 años, que ha sido declarado rehabilitado y que no ha habido reiterancia o habitualidad o reincidencia. Así es. Y la sentencia lo que hace es proteger derechos constitucionales como que la persona no haya sido condenada sin que haya una sentencia, un proceso judicial. Claro. Porque en estos casos la limitación la establece la ley. Como la Constitución señala que para ser penado se requiere de un proceso judicial previo y la sanción que se aplica mediante la ley 3794 es legal, no tiene naturaleza judicial. Eso es lo que está en juego en la sentencia que expide el Tribunal Constitucional en el caso 370-2022. Es posible porque lo que hace mención el reportaje es que Carlomagno Pasquel Reategui, que es esta persona contratada por la congresista Trigoso, fue al Poder Judicial a borrar, digamos, a limpiar su foja judicial. Él está obligado en su hoja de vida para postularse poner todas las condenas y casos que tiene en su haber. Claro, y si la persona ya está rehabilitada, debiera figurar en el registro judicial que carece de antecedentes penales, judiciales y policiales. Entonces, si él tiene esa constancia, obviamente contará con una certificación que señale que carece de esos antecedentes. Pero sí es obligación de quienes postulan a cualquier trabajo en el Congreso señalar cuáles son los antecedentes que pudieran existir en materia policial, judicial o penal. Aún habiendo sido declarado rehabilitado o suficiente... No. La rehabilitación borra. La rehabilitación hace que se eliminen los antecedentes. Elimina los antecedentes, pero él igual está obligado en su hoja de postulación colocar que tiene este certificado que lo declara rehabilitado. Exactamente, sí, así es. Ya, o sea, entonces, en ese escenario ya entramos en el terreno de la especulación. La congresista Trigoso pudiera haber sido sorprendida, aunque ella le dice, es un amigo de la familia. Imposible que la familia ignorara lo que ocurrió con el señor Pasquel Reategui, ¿no? No sé. Bueno, los pormenores de carácter judicial a veces son complicados y no necesariamente son materia de una conversación común en las familias. Correcto. Entonces, no sabemos cuál sea el estatus del señor Pasquel en relación con el proceso el presunto proceso de rehabilitación que pudiera haberlo beneficiado. Ahora, ¿qué es lo que corresponde frente a la duda instalada? Hacer la revisión de si efectivamente el señor Pasquel Reategui cumple con todos estos requisitos que ha mencionado del decreto 3794 y si no es así, dar por terminada la contratación. Bueno, efectivamente, si es que se incumple la rehabilitación, la propia norma señala que quienes hayan sido contratados infringiendo esta norma deben concluir con ese tipo de vínculo y no deben mantenerse trabajando en el Estado o ocupando un cargo en el Estado. Lo que hay que hacer en este caso es solicitar al Poder Judicial la corroboración de que efectivamente exista
rehabilitación respecto del condenado. Correcto. ¿Y eso salva de responsabilidad a la congresista que lo contrató? Claro, porque se supone que se está aplicando la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que quienes han sido rehabilitados, cumpliendo las condiciones fijadas por el propio tribunal en sus fundamentos 260 al 280, no tienen ningún tipo de limitación para ser contratados. Correcto. César, como siempre, muchísimas gracias por aclararnos siempre estos temas que son a veces complicados de entender. Con todo gusto, Pamela. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.